What's up guys, ¿qué tal chicos? Welcome to the video. En el vídeo de hoy vamos a comparar la forma de usar el have y el have got. Al ser verbos similares es bastante común equivocarse al usarlos, así que en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo y cuándo se utiliza cada uno de ellos. Lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son las formas del have y el have got. Como vemos aquí a la izquierda, el have, vamos a repetir la forma para todas las personas excepto para el he, she o it, cuando hablemos de él o de ella. Cuando hablemos en tercera persona del singular, es decir, de una persona que no esté en la conversación, que no sea ni quien habla ni quien escucha. Diremos entonces, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, el you plural, y they have. En el have got ocurre algo similar, y es que vamos a utilizar el have para todas las personas, excepto para el he, she o it, donde también utilizaremos el has. La diferencia es que aquí va seguido por el got, y el got sí que no cambia, es igual para todas las personas. Así que diremos I have got, you have got, he has got, she has got, etc. Así hasta el final. Y como veis aquí os he puesto en rojo la forma contraída, abreviada, de cada forma del have got. ¿Por qué? Pues porque el have got tiene un uso más informal que el has. Y como es la forma que utilizamos en el lenguaje hablado, en el inglés oral del día a día, pues es muy habitual utilizar la forma contraída. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más rápido a la hora de pronunciarlo y en una conversación es la forma más habitual. Así que diremos, también cambia la forma de pronunciarlo, como digo, es más breve. Diremos entonces I've got, you've got, he's got, she's got, it's got, we've got, you've got y they've got. Vamos ya con tres aspectos fundamentales que son los que vamos a ir desarrollando a lo largo del vídeo. El primero ya lo hemos visto y es que el have got tiene un uso más informal que el have. Es la forma más habitual en conversaciones. El segundo es que el have got normalmente solo lo utilizaremos en presente, a diferencia del have, que lo podemos utilizar en tiempos verbales muy diversos. Y la tercera es que el have tiene más usos que el have got. Es decir, siempre que utilizamos el have got, podremos utilizar también el have. Pero no siempre que usemos el have, podremos utilizar el have got. ¿Por qué? Pues porque el have got tiene menos usos. Entonces, todos los usos del have got están incluidos también en el have, pero no todos los usos del have están incluidos en el have got. Como ya he dicho, el have got lo solemos utilizar solamente en presente, así que vamos a ver el resto de tiempos verbales en los que puede usarse el have, pero no el have not. Vamos a empezar por el pasado. Lo normal es que nosotros dijésemos I had the phone in my pocket. Tenía el teléfono en el bolsillo, en mi bolsillo. Y no que digamos I had got the phone in my pocket. Aquí no os he puesto el tic y la X porque realmente esto no está mal, no es incorrecto, simplemente es muy poco habitual, no se usa nunca. La forma normal de decirlo sería con el have en pasado, es decir, con el had, no con el had got. Más ejemplos. Para respuestas breves, pues aunque la pregunta la hagamos con el got, la respuesta breve la haremos sin el got. Si decimos, por ejemplo, ¿Has he got a new wallet? ¿Tiene una cartera nueva? Diremos, yes he has. Sí, sí que la tiene. No diremos, yes he has got. Eso sí que es incorrecto. Más tiempos. Tenemos el have had, el to have. Como digo, una gran variedad de tiempos en los que usaremos el have y no el have got. Con el have had, por ejemplo, que significa he tenido, pues diremos I have had this car for 10 years. He tenido este coche durante 10 años. No diremos I have had got this car for 10 years. Eso es incorrecto también. Igual que si utilizamos el to have, que sería el infinitivo, como si en español decimos tener. Pues diríamos I'm not allowed to have a TV in my room. No me está permitido, no tengo permitido tener una televisión en mi cuarto. Pues ahí diríamos to have, no to have got. Esto, incorrecto también. Otro tiempo que no he puesto aquí, pues si utilizásemos having, diríamos, por ejemplo, not having money is a difficult situation. No tener dinero es una situación difícil. No diríamos not having got money. Eso, incorrecto también. Y esto último que tengo aquí, no quiero detenerme mucho en ello porque tengo un vídeo entero solo de eso, pero es para que sepáis que, a diferencia del have got, el have es un verbo de acción también. ¿Qué significa eso? Pues que el have podemos usarlo no solo para hablar de tener cosas, sino también para hablar de hacer cosas. Puede usarse en frases sustituyendo
a otros muchos verbos. Por ejemplo, si decimos he has a shower after his workout, eso quiere decir que se da una ducha, toma una ducha después de su entrenamiento. Ahí el have realmente va sustituyendo a take. Podemos decir he takes a shower after his workout o he has a shower after his workout. Pero lo que no podemos decir es he has got a shower after his workout. Ya hemos hablado de cuándo no puede usarse el have got, así que parece que lo tenemos un poco marginado. ¿Cuándo puede usarse el have got entonces? Cuando hablamos de posesión principalmente, cuando queremos expresar que algo es de nuestra propiedad, que nos pertenece. Pero no solo para eso, también para hablar de estados, de situaciones que no cambian con facilidad. Para hablar de relaciones personales, pues de cuántos hermanos tenemos, cuántos amigos tenemos. Si yo digo, por ejemplo, I've got a sister, tengo una hermana, ahí puedo usar el have got. Mi hermana no es de mi propiedad, desgraciadamente, pero podemos usar el have got igual que usamos el verbo tener en español. También para hablar de enfermedades, ahí también podemos utilizar tanto el have got como el have. Porque como digo, siempre que usamos el have got podremos usar el have, pero como ya hemos visto antes, no siempre que usamos el have podremos usar el have got. Así que vamos a ver varios ejemplos. Yo puedo decir I have a German car o I've got a German car. Tengo un coche alemán. Pues puedo decirlo de las dos formas, ambas son correctas, significan exactamente lo mismo. You have a good job o you've got a good job. Tienes un buen trabajo. Puedo decir he has short hair, tiene el pelo corto, o he's got short hair. En todos los ejemplos que os he puesto con el have got puede usarse tanto la forma completa como contraída. No hay ningún problema, simplemente lo he puesto así porque me ha cuadrado. Y como digo, podemos usarlo también para hablar de enfermedades. Pues si decimos I have an illness, tengo una enfermedad, puede decirlo así o decir I've got an illness. Cualquiera de las dos formas sería correcta. Ahora que ya hemos visto las diferencias, vamos a ver cómo se forman oraciones tanto en el have como en el have got. Ya sabéis, como siempre, 3 tipos de oraciones, afirmativas, negativas y preguntas, y en cuarto lugar, las respuestas breves. Empezamos con el have. Para una oración afirmativa, únicamente diremos you have a lot of homework. La persona y directamente el verbo have. Tienes muchos deberes. Para las negativas, ¿cómo hacemos la negación? Pues como solemos hacerla siempre, con el don't. You don't have a lot of homework. No tienes muchos deberes. Para las preguntas, ¿cómo hacemos las preguntas? Pues como las hacemos siempre, con el do o el does. En este caso, como estamos preguntando directamente a una persona, pues utilizaremos el do. Do you have a lot of homework? ¿Tienes muchos deberes? Y la otra persona dirá, yes I do o no I don't. ¿Por qué? Porque como la pregunta va con el do, pues la respuesta breve también irá con el do, si es que sí, o con el don't, si la respuesta es que no. Y por el contrario, con el have got, ¿cómo se forman las oraciones? Pues las afirmativas, muy similar a esto, pondremos la persona y luego directamente el have got. You have got a lot of homework. Tienes muchos deberes. Son dos formas de decir lo mismo. Pero las negativas y las preguntas sí que cambian más. ¿Por qué? Pues porque para negar no vamos a usar ni el don't ni el doesn't, sino que simplemente lo único que tenemos que hacer es poner el not entre el have y el got. Diríamos entonces, you haven't got a lot of homework. No tienes muchos deberes. Para las preguntas, pues lo mismo. No usaremos ni el do ni el does para hacer las preguntas. Lo único que haremos será cambiar el orden de la persona y el have. Es decir, en lugar de ir persona y luego el have, aquí abriremos la pregunta con el have. Have you got a lot of homework? Y la respuesta breve va a cambiar también. Si aquí la respuesta es con el do, porque la pregunta es con el do, aquí, como la pregunta es con el have, pues la respuesta breve también irá con el have. Pero como hemos visto antes, no con el have got, el got no se pone solo el have. Have you got a lot of homework? ¿Tienes muchos deberes? Yes, I have, o no, I haven't. Y para terminar, vamos a ver los distintos tipos de oraciones, pero para la tercera persona. Empecemos por el have. Diríamos, por ejemplo, Sarah has many friends. Sara tiene muchos amigos. Como veis, simplemente ponemos la persona y seguidamente la forma del have, que en este caso es has. ¿Por qué has y no have? Porque estamos hablando de Sara en tercera persona. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Sara no está en la conversación. No es ni quien habla, que soy yo, ni quien escucha, que eres tú. Es una persona externa, es una tercera persona. Por eso usamos el has y no el have. Para las negativas, pues diríamos Sarah doesn't have many friends. Sara no tiene muchos amigos. Y aquí, para hacer la negativa, como es tercera persona, en lugar del don't usaremos el doesn't.
y luego el have, el verbo en su forma base, tal cual es. Si es have, pues será have, no has. Sarah doesn't have, no Sarah doesn't has, que es un error que veo también a veces en algunos alumnos. Para hacer las preguntas, pues lo mismo que con el do, pero al ser tercera persona, con el does. Does Sarah have many friends? Yes, she does, o no, she doesn't. Como la pregunta es con el does, la respuesta también será con el does, si es que sí, o con el doesn't, si es que no. Y ahora vamos a ver el have got. Sarah has got many friends. Sara tiene muchos amigos. Como digo, son dos formas de decir lo mismo. ¿Cuál es mejor de las dos? Realmente da igual, significa lo mismo. Yo personalmente uso más las formas del have que del have got, tanto en afirmativa como para negativas y hacer preguntas. La verdad que las del have got no las uso mucho. Y en inglés americano, en el inglés de Estados Unidos en general, suelen usarse más las formas del do y el does y del don't y el doesn't que las del have got. Pero como digo, ambas son correctas, eso ya depende de cómo tú te sientas más cómodo. Bien, sigamos. Diríamos entonces, Sarah has got many friends, ¿no? Sara tiene muchos amigos. Como veis, primero la persona y luego ya la forma del have got en tercera persona. Para las negativas, pues diríamos, Sarah hasn't got many friends. Sara no tiene muchos amigos. Y aquí, en lugar de usar el doesn't, lo único que tenemos que hacer es poner el not entre el has y el got. Sarah hasn't got. Y para la pregunta, lo único que tenemos que hacer, igual que hemos hecho hace un minuto, es cambiar el orden. Poner primero el has y luego la persona, en lugar de primero la persona y luego el has. Abrimos la pregunta con el has y diríamos, has Sarah got many friends? Sara tiene muchos amigos. Y diríamos, yes she has o no she hasn't. Porque recordad que para las respuestas breves, aunque estemos usando las formas del have got, no pondríamos el got al final de la respuesta breve, sino que responderemos solo con el have o el has. Yes, she has, sí que tiene, o no, she hasn't, no tiene. Y ya con esto terminamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que queden claras las diferencias entre el have y el have got. Thank you so much for watching, have a great day.